hacer la inspección del tórax, ver el tipo de tórax. El tipo de tórax puede ser varios tipos, puede ser un tórax con una configuración normal, puede ser un tórax en paloma, que es cuando tenemos toda la parte del esternón, aquellas personas que vemos esto para adelante, puede ser un pectum excavatum en el caso de incluso malformaciones a nivel genéticas, o incluso puede tener un niño alguna enfermedad crónica de la vía respiratoria y me puede dar un pectum excavatum. Vamos a ver un tórax centonel, que es característico también de procesos, normalmente cuando estamos en el adulto es la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero en el niño puede ser característico de la fibrosis quística, fibrosis pulmonar, déficit de alfa-1 antitripsina, es decir, varias cosas nos pueden dar un tórax centonel. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es si nuestro paciente tiene un tórax en campana. Un tórax en campana, como su nombre lo dice, la campana es más estrechita arriba y más anchita abajo. Entonces, cuando tenemos un tórax en campana, hay que pensar que nuestro paciente tiene hipoplasia pulmonar. Ese normalmente va a ser en el paciente prematuro. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta en la inspección es el área de la piel, ¿verdad? Vamos a ver la coloración de la piel, si hay algún abombamiento o alguna retracción en el tórax, porque recuerden que los niños pueden sufrir traumatismos, que es frecuente en los niños, y también pueden ser víctimas de violencia familiar. Entonces también nosotros tenemos que descartar que sean signos de violencia los que tengan. Otra de las cosas importantes es si tiene alguna escoriación, un hematoma, y vamos a ver las mamilas, que son parte importante del tórax, sobre todo cuando el niño es recién nacido. Vamos a ver las mamilas que estén equidistantes. Si es un recién nacido, puede tener, por el influjo hormonal que le pasa a la madre al niño durante el nacimiento, la salida de la leche de brujas, que es como se llama eso no se aprietan. Demora más en los niños 2 o 3 días máximo, pero es algo que es bastante fugaz. Y hay que ver si el niño tiene algún pezón supernumerario, que eso sería otra de las cosas que tienen que tener en cuenta. Si tiene algún pezón supernumerario, hay que ver dónde está. Y recuerden que no se debe apretar, pero si es el recién nacido que lo tiene, hay que ver si por ese pezoncito también le sale la llamada leche de brujas. Porque después, cuando los niños, en caso de la niña sea grande, esté embarazada y vaya a lactar, en independencia de donde esté localizado, puede salir secreción láctea por ahí. Otra de las cosas importantes que van a hacer en el tórax después de la inspección es la palpación. Recuerden que la palpación del tórax vamos a ver una expansibilidad torácica y otra si hay algún dolor en el tórax o alguna crepitación. Como los niños se dan golpes, pueden tener hasta enfisema subcutáneo. Eso lo podemos palpar casi siempre cuando hacemos examen físico. En el tórax es comparativo todo el examen físico, comparamos un hemitórax con el otro. Es decir, yo puedo palpar toda la disposición de las costillas a ver si hay dolor, porque los niños se pueden dar un golpe, se pueden bajar en la colita con otro niño y le dan un golpe con una costilla y puede ser una neuralgia intercostal, que también puede ser. Como yo les dije en la clase anterior, donde el área que más duele casi siempre va a ser el esternón. Normalmente el esternón puede doler a la palpación cuando le hacemos así, y también va a doler en la unión del esternón con el cartílago intercostal. Normalmente cuando más duele es cuando estamos en la adolescencia, en el estirón puberal, que los niños se estiran súper rápido, que se le puede dar bastante dolor. Recuerden que todo lo que palpemos y de dolor no corresponde ni al corazón ni al pulmón, porque nosotros básicamente ni palpamos el corazón ni palpamos el pulmón. Todo lo que duela por fuera es músculo esquelético. Entonces, otra de las cosas importantes, vamos a ver expansibilidad torácica. Nosotros vamos a decirle al niño, un ejemplo, si es un niño grande lo mandamos a parar. Si es un niño de 3 o 4 años, a veces le paramos sobre la camillita que nos quede a una altura adecuada. Normalmente vamos a poner las manos así, donde palpemos que están las últimas costillas, porque recuerden que donde palpemos, porque están las costillas flotantes que están para adentro, que eso no le palpamos. Pero donde palpemos aquí, que están las últimas costillas, ponemos las manos así. Entonces mandamos al paciente a que inspire. ¿Y qué va a pasar? Se nos separan los dedos fisiológicamente, y cuando él bota el aire se nos vuelven a unir. Eso lo podemos hacer en la parte posterior, que casi siempre es la que más se hace, pero en la vía anterior también lo podemos hacer. Eso lo podemos evaluar también aquí. Aquí ponemos nuestras manitos así y hacemos lo mismo, que inspire, que expire. Otra de las cosas importantes que podemos hacer en la palpación es las vibraciones vocales. Recuerden que las vibraciones vocales las vamos a explorar cuando el niño sea grande y sepa hablar. En el niño pequeñito que no sabe hablar no las podemos explorar. Normalmente usamos números como 33, 99 porque ejercen una resonancia dentro de la caja torácica.
Entonces nosotros vamos a poner nuestra manito aquí y mandamos al niño que diga. Siempre la exploración del tórax es campo anterior, posterior y los laterales. Las vibraciones vocales no van a ser laterales, pero sí en campo anterior y posterior. Básicamente el ideal es el posterior para las vibraciones vocales. Vamos a decir 33, el niño lo dice, 33, y ahí vamos a ir sintiendo. Las vibraciones vocales normalmente pueden estar aumentadas cuando tenemos procesos de atrapamiento aéreo, podemos tener un neumotórax, podemos tener una bronquiolitis, un asma bronquial, una EPOC en el adulto. Pueden estar un poquito disminuidos cuando tenemos procesos de condensación pulmonar y van a estar abolidos cuando tenemos líquido o desnado. Eso nos va a ayudar, un ejemplo, a definir, no podemos con eso tener exactitud, pero nos da una idea más o menos de qué puede estar pasando dentro del pulmón. Eso es lo más importante en la palpación. A nivel de la percusión, que vamos a buscar timpanismo o matidez. Vamos a utilizar nuestro dedo índice, que lo vamos a ir poniendo en cada espacio intercostal del paciente, y vamos a percutir con el otro dedo índice. Buscando timpanismo o matidez, que también nos da una valoración. El área la parte más importante del examen físico del niño es la ocultación. Recuerden que en la ocultación nosotros vamos a ocultar el tórax, parte anterior, parte media y parte posterior. Nosotros tenemos varios tipos de estetoscopios o colendoscopios, como le dicen. Bueno, el mío es similar a este, yo lo uso en una consulta para que a los niños les guste. El mío es rosadito pálido, eso tiene como 8 cositas que se le cambian. Y le van cambiando y le ponen el animalito que el niño quiere. Miren qué pequeñito. Este por lo general lo usamos en la neonatología. Casi todos tienen doble campana. ¿Qué pasa con la doble campana? Para la parte respiratoria usamos casi siempre esta campana. Para la parte cardiovascular yo uso esta campana, pero cuando yo siento un soplo, que lo vamos a ver más adelante, yo viro la campana porque esto me da para sonidos de baja frecuencia algo más específico y más localizado al área que yo quiera examinar. Entonces, normalmente el examen no me lo voy a poner en el oído porque aquí vamos a coger, como todos nos vamos a poner alguna instrucción en el oído, se nos va a pegar entre todos. A ver, recuerden que la comparación, el tórax, la ocultación es comparativa. Que vamos a ver primero la normalidad. Vamos a buscar siempre, cada vez que hacemos un examen, vamos directo a buscar lo normal. Nosotros no buscamos patología, si la tiene la descubrimos, pero siempre vamos primero para lo normal. Vamos a ver si el murmullo vesicular tiene buen tono y buena intensidad. Es decir, si está aumentado, también va a formar parte como las vibraciones vocales. Es decir, puede que el paciente tenga un asma bronquial, puede que tenga una bronquiolitis, puede que tener un ejemplo, un neumotórax. Si está disminuido puede tener procesos de condensación, si está abolido puede tener derrame. Siempre ocultamos aquí. Normalmente se debe ocultar un ciclo completo de la respiración. Hay que ocultar al niño inspiración, inspiración, y de ahí pasamos para el otro lado. Y eso lo vamos haciendo de esta forma, de modo comparativo. De aquí vengo aquí, vuelvo aquí y aquí. Y de ahí paso para la parte de atrás. Normalmente igual lo voy a hacer comparativo, voy bajando así, voy sintiendo y así hasta llegar al final. Doc, en la auscultación pulmonar es necesario igual que como en los adultos que se les dice que se abracen y que se inclinen un poco, ¿no? Los niños por lo general ustedes van a escuchar mucho más fácil que en el adulto. Es decir, cuando no lloran. Cuando no lloran se escucha mucho mejor. Entonces, otra de las cosas importantes, además del murmullo vesicular, es ver si el paciente, un ejemplo, si a veces se sienten soplos tubáricos en la parte del pulmón que pueden hablar a favor de procesos de condensación. Pero lo que vamos a ver es si el paciente tiene estertores. Recuerden que los estertores no debe haber ningún tipo de estertor, que se van a clasificar en secos y húmedos. Los secos son los sibilantes y los roncos, y los húmedos son los subcrepitantes y los crepitantes. ¿Cuál es la diferencia entre un subcrepitante y crepitante? Que el crepitante es un estertor que se escucha tanto en la inspiración como en la expiración, en los dos ciclos respiratorios. El subcrepitante solo se escucha en un ciclo respiratorio. Entonces, normalmente cuando hablamos de estertores secos, hablamos de patologías, un ejemplo, como la bronquiolitis, el asma bronquial, un cuerpo extraño que da sibilancia, que se me haya alojado en un bronquio, por ejemplo. Cuando hablamos de estertores húmedos, que hablamos de procesos de condensación, puede ser bronquitis, una bronconeumonía, una neumonía, pero cuando hablamos de asma bronquial, en las crisis severas de asma bronquial, que se las voy a poner ahí, que ya está codificada, pueden sentir sibilantes, roncos, crepitante y todo tipo de estertor porque es una crisis severa.
Recuerden que siempre los estertores, aunque los escuchemos, no quiere decir que el paciente tenga nada en el pulmón, porque podemos tener una insuficiencia cardíaca y el paciente tener estertores crepitantes. Y otra de las cosas es que si yo tengo estertores crepitantes en marea montante, ¿qué quiere decir en marea montante? Que yo los oculto y los siento en esta área de aquí. Pasa un ratico y los oculto y siento que me van subiendo. Y me van subiendo, eso es edema agudo del pulmón. Es un cuadro grave, entonces con eso sí hay que tener cuidado. Aquí los niños hacen mucho edema del pulmón por cambios de altura. Aquí es súper frecuente. Un ejemplo, usted viene, un paciente, un ejemplo de la que vino para Quito en un avión y se baja y empieza con falta de aire y dolor en el pecho, ese paciente tiene un edema agudo del pulmón, lo más probable, eso hay que descartarlo de primero. Entonces, recuerden, otra cosa importante, frecuencia respiratoria, es sumamente importante. La frecuencia respiratoria no es fidedigna medirla ni cuando el niño está con fiebre, ni cuando está llorando, ni cuando está a veces lactando, porque se puede modificar. La frecuencia respiratoria les recomiendo que cuando se la vayan a hacer al niño, antes de hacerle cualquier tipo de examen físico, sea lo primero que midan, porque cuando le ponen un dedito encima ya le empieza a llorar y la frecuencia respiratoria no es confiable. La frecuencia respiratoria en el recién nacido normal es hasta 60 respiraciones por minuto. Va a ir bajando de 10 en 10 y normalmente en un niño mayor de 8 años debe ser como la de nosotros, de 16 a 20 respiraciones en un minuto. Sí. Los niños pequeñitos hacen pausas respiratorias. Ese día es normal, tiene respiración irregular y es normal. La saturación de oxígeno, que es otra de las cosas que va para la parte respiratoria, normal por literatura de 95 a 100. Aquí en este país se considera, al menos aquí en Quito, normal a partir de 90. Nosotros lo consideramos normal para los ingresados. Entonces, eso es la parte respiratoria. ¿Hasta ahí alguna duda? Vamos para la parte cardiovascular. En la parte cardiovascular, a la infección vamos a ver el área precordial. Recuerden que el área precordial básicamente es esta porque nuestro corazón está más lateralizado para la izquierda. Yo voy a ver ahí en el área precordial si el latido de la punta es visible. Eso es una cosa importante. Recuerden que normalmente les dije que el latido de la punta no tiene por qué verse. Se va a ver en aquellos pacientes, un ejemplo, que estén muy desnutridos, muy caquéticos, que tienen poco panículo adiposo, en ese lo vamos a ver. Si no, estamos hablando de que un paciente tiene una gran cardiopatía, que tiene, un ejemplo, una miocardiopatía dilatada, incluso se puede ver el latido de la punta desplazado. Otra de las cosas importantes de la infección es la presencia de cianosis, que hay que buscar cianosis de origen central. Recuerden que cianosis de origen central está en la mucosa de la lengua y las encías. Cianosis de origen periférico está peribucal en las manitos y en los pies del niño. De ahí vamos a pasar a la palpación. En la palpación hay cosas básicas que tenemos que palpar. Si nosotros teníamos el latido de la punta visible, lo vamos a palpar. Y vamos a poner nuestra manito sobre el tórax. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un paciente con un gran soplo, porque tiene una gran cardiopatía congénita, a partir de grado 4 nuestro soplo tiene tril y se siente. Usted va a sentir, solo pone la manito así, la deja caer sobre el pecho del niño y siente un cosquilleo que le hace así como una cosquillita por debajo. Eso es súper impresionante. Si rotan una vez por el hospital que haya pacientes con cardiopatía, pónganle la manito para que lo sientan, eso nunca se les va a olvidar. Ustedes sienten por debajo de la mano como si fuera una cosquillita que le hace. Otra de las cosas más importantes, aparte de palpar eso, es los pulsos. Los pulsos, muy importantes. Si tenemos un recién nacido y un lactante, el lactante es el niño menor de 1 año, que van a hacer? Van a palpar braquial y femoral. Si tenemos un niño mayor, podemos hacer carotidio, y el adolescente casi siempre le hacemos el radial. ¿Qué vamos a buscar? Si yo tengo el pulso, por ejemplo, yo palpo al mismo tiempo mi pulso braquial y el femoral del paciente, y yo siento que los pulsos no van a al mismo ritmo, que yo voy a pensar que mi paciente puede tener una coartación de la aorta. Si yo sospecho que mi paciente tiene una coartación de la aorta, yo tengo que tomar tensión arterial en los 4 miembros. Unas diferencias de 20 milímetros de mercurio de los miembros superiores contra los inferiores nos da más la sospecha que está coartada. Otra de las cosas que tienen que sospechar, si yo tengo unos pulsos muy saltones, yo normalmente toco el pulso y siento que me hace así duro contra los dedos, estoy hablando de la persistencia del conducto arterioso. Normalmente el conducto arterioso se debe cerrar al nacimiento, pero si tenemos un niño prematuro casi siempre está persistente, y hay niños que se les cierra los poquitos días después de nacido, y hay otros que no se les cierra y el cierre quirúrgico. Eso depende. Eso es más importante a nivel de los pulsos. De ahí, normalmente la percusión en la parte cardiovascular no tiene valor. Y de ahí iríamos para la ocultación, que es lo otro que más valor tiene.
Cuando el que le toque el examen físico cardiovascular tiene que decir dónde están ubicados los focos. Es decir, normalmente en los focos vamos a tener segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha, ¿cuál está? El aorta. Aorta. Segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, pulmonar. Tercer espacio intercostal, accesorio. Cuarto espacio intercostal, línea media paraesternal, tricúsculo. y quinto espacio intercostal, línea media clavicular, Mitral. en mitral. Entonces, ¿qué yo voy a buscar? Normalmente cuando yo voy a ocultar al paciente, igual que la parte respiratoria, yo voy a ir para la normalidad. Voy a ver si el latido cardíaco tiene buen ritmo y buena intensidad. Recuerden que el latido cardíaco normal es tum 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 tum. ¿Qué pasa? El latido cardíaco se me puede modificar por algunas condiciones que tenga el niño. Hay que ver si el niño tiene, un ejemplo, si el latido cardíaco del niño tiene desdoblamiento del segundo ruido, que hay presencia del tercer ruido, que es llamado ritmo de galope. Y otra de las cosas importantes que hay que ver si tiene buen ritmo, es decir, si está rítmico o si está disrítmico. Los niños, recuerden que el corazón es como el motor de un carro, tiene una parte orgánica y una parte eléctrica. La parte eléctrica, el niño puede generar algunas patologías igualito que en el adulto. En la parte, por ejemplo, los niños hacen muchas disritmias respiratorias, que es bastante fisiológico, tiene un comportamiento fisiológico en el niño. ¿Cómo vamos a diferenciar si es una disritmia fisiológica respiratoria? Porque yo le voy a mandar si es un niño grande que aguante la respiración. Y cuando la aguanta ya vuelve el latido normal. Y cuando empieza a respirar de nuevo hace la disritmia. Entonces ahí yo digo que es respiratorio. Otra de las cosas importantes, recuerden que ahí podemos tener MOVI 1, MOVI 2, enfermedad por reentrada nodal, un millón de cosas. En la parte, aparte de las disritmias, yo tengo que ver en los focos, un ejemplo, si mi paciente tiene algún extrasístole. Los niños pueden tener también extrasístole. Normal van a ser menor de 5 en un minuto. Si tiene más de 5 en un minuto, tengo que hacerle un electro, normalmente con un eje largo. Otra de las cosas que tengo que tener en cuenta es si hay presencia de soplos. Tienen que estudiarse la clasificación de los soplos del 1 al 6. Recuerden que cómo se clasifica, por ejemplo, el 1, como ustedes lo pueden oír, con una habitación en silencio, casi no se escucha. El 2 así, así, a partir de cuál tiene frémico, eso lo tienen que aprender. Entonces, tienen que aprenderse eso porque eso se lo puedo preguntar. No les voy a decir, por ejemplo, que describan un soplo, ni se lo voy a poner a describir ahí porque eso tiene que pasar años para que aprendan. Normalmente nosotros cuando tenemos un paciente con un soplo, normalmente, ¿cómo usted describe un soplo? Un ejemplo, yo lo siento aquí, aquí, aquí en varios focos. ¿En qué foco lo siento más? Ahí es donde está el soplo. Entonces, un ejemplo, yo digo, paciente que tiene un soplo mitral, grado 3, 2 sobre 6, no es el grado que yo sienta, que es holosistólico, pansistólico, mesosistólico, mesodiastólico, en dependencia de qué parte está en la sístole, en la diástole, si está en todo. Así es que lo informamos habitualmente, pero eso obviamente no es para usted. Entonces, otra de las cosas que tienen que tener en cuenta en el examen físico de la parte cardiovascular es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca en el niño, en el recién nacido normal, va a ser de 100 a 160 latidos por minuto, de ahí también va a ir bajando. Normalmente, casi siempre un niño mayor de 10 años es el que tiene de 60 a 100 como nosotros. Los niños, la frecuencia cardíaca se puede modificar. Se modifica porque el paciente tenga un dolor, porque tenga fiebre, porque tenga una anemia, porque esté básicamente llorando. Entonces, hay que tratar de medirla cuando no está todo en esa condición. Otra de las cosas que tienen que saber es que la frecuencia cardíaca, por ejemplo, tiene, cuando uno duerme, en la fase profunda del sueño, que es la fase REM, nos puede bajar la frecuencia cardíaca. ¿Qué les quiero decir? Que si yo tengo un recién nacido que normal es de 100 a 160, y ustedes estudiaron en reanimación cardiopulmonar, por ejemplo, que si tenía menos de 100, ese paciente había que ponerle ventilación con presión positiva, ¿no? Eso lo estudiaron en la reanimación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un paciente en una fase REM del sueño, puede llegarle a 80 a la frecuencia y yo no le hago nada, porque está en su fase de sueño. Cuando él se despierte, se active, ya su frecuencia le va a subir, porque a todos nos baja la frecuencia cuando dormimos, lo que eso nadie nos mide. Entonces, otra de las cosas importantes es la tensión arterial. Recuerden que la tensión arterial en el niño es súper importante, que para eso tenemos esfigmos para todas las edades. Que no importa, aunque el esfigmo te diga que para un niño de 6 meses, de 8, depende del tamaño del brazo, porque tenemos niños más gorditos y niños que tienen el brazo más delgado. Miren esto. Esto es para un prematurito, miren qué chiquitico.
y de ahí vamos aumentando más grande, más pequeños y así. A pesar de que en cada uno de ellos te dice, por ejemplo aquí te dice 8, yo tengo que medir que me quede 1/3 del diámetro del brazo. Si no, no me va a dar una correcta medición de la presión. Recuerden que siempre utilizamos el brazo izquierdo. A todos los niños que están en la terapia se le hacemos invasiva. No le ponemos esto, le canalizamos la radial y se la hacemos por la radial. Entonces, los otros niños que no están en la terapia, si se la hacemos normal, como se mide la tensión arterial, recuerden que tiene que estar el brazo a la altura del corazón, que es una cosa básica. Si el niño está corriendo, saltando, brincando, le damos 5 minutos sentado. Si es un adolescente que fuma, hasta 30 minutos se le puede dar antes de medir la tensión arterial. La tensión arterial igual tiene ritmos, va aumentando a medida que va transcurriendo el día para alcanzar su valor máximo en las tardes. Por ejemplo, si está haciendo un control de tensión arterial, se la debería medir 2 veces al día, por ejemplo en la mañana y en la tarde, para ver las fluctuaciones de la presión. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, eso básicamente es lo más sencillo. Entonces, vamos a utilizar este equipito.